Am, bien. Creo que hay ciertas cosas primero sobre los resultados. No nos enfoquemos en lo negativo, pero quizás y ahora nosotros les vamos a postear en la tarde, después de que todos los profesores hayan tenido una clase con sus secciones, les vamos a postear, digamos, el plan de salvataje, que considera una tarea que el caso de Mall Plaza que yo les había mencionado y cómo se ve contra el Parque Arauco, contra Cencosud, que eso va a tener 12 décimas para la prueba. O sea, si hubieran sacado un 3, por ejemplo, en la prueba, podrían subir hasta un 4,2 si tienen el caso perfecto. Y el caso va a ser en grupos de 4 personas. Así que ahí esperamos que les vaya muy, muy bien. Lo segundo que hay como en el plan de rescate es que desde mañana miércoles, jueves, viernes, pueden hacer un control, digamos, 1B, que solamente es un ejercicio de propiedades de inversión. 30 minutos, o sea, en el mismo formato de la otra vez, 5 o 6 preguntas asociadas al mismo ejercicio, pero que le van a salir distintas a todos y que ustedes podrían rendirlo voluntariamente y eso reemplazaría la nota, o sea, el puntaje obtenido en el peor de su ejercicio. Por ejemplo, y contesto al tiro la duda, Isabel, si hubieran obtenido 10 puntos en matemáticas financieras y 20 puntos en PPE y obtienen, por ejemplo, en propiedades de inversión 25 puntos, eso reemplaza el de matemáticas financieras y se quedan como con las dos mejores de las tres en el fondo. Entonces ahí ya se influye en el 10% de la nota del control y además tienen aparte la tarea, que la tarea desde que se la subamos, yo diría hoy día a la noche, a las 7, a las 8, porque Víctor Nasser termina a las 6:10 su última clase, igual que Daniel Moya, entonces debiese ser una semana, digamos como hasta el final del próximo martes podrían entregar la tarea y el control de ejercicio mitad, digamos, que solo es de propia inversión, podrían rendirlo en cualquier momento que ustedes sientan la calma de esa media hora en los próximos 3 días. ¿Sí? Isabel estaba primero con la mano delante. Profe, ¿la tarea la podemos hacer con personas de otras secciones Sí, por o...? supuesto. Solamente al lado pónganle la sección que es cada uno y el profesor, ojalá, para que después al Ya, tabular las notas no nos vayamos a confundir. ya, gracias. No hay de qué. Christopher. Ah, eh, igual no me quedó claro. Uno puede hacerlo tanto este control que dijo recién como la tarea, ¿cierto? Sí, ambos no son excluyentes. O Y sea, ahora, ¿cuándo iría a aparecer el control? ¿Mañana o hoy día? mañana, pues, o sea, desde hoy día mañana a las 00, digamos, van a tener todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes al momento que ustedes encuentren. Por eso que no lo vamos a hacer después, porque en el fondo ustedes ya estudiaron propiedades de inversión, entonces como que me suena que les debiese remontar eso. Es Entonces, que por eso este control es distinto al control de intangibles que hay no, el el control de jueves. lectura lo tenemos en stand-by hasta hacer estas dos cosas. Ese lo vamos a correr, digamos, hasta después de que hayamos pasado todo intangible. Ah, ya, entonces no va ese control esta semana. Esta semana no, esta semana solamente tenemos este control cortito de ejercicios de propiedad de inversión que podría mejorar la nota del control 1 de ejercicio más la tarea grupal que va directamente a la nota de la prueba 1. Ah, ya, ya, genial. Constanza, Profe, sí, es que le quería escribir algo por el chat privado, pero me sale que está deshabilitado. bueno, lo voy a habilitar. Muchas gracias. Listo, habilitado. ¿Se entiende? Entonces, eso van a ser las dos cosas. Yo diría, miren, si hay algo medianamente positivo, obviamente las notas no son tan positivas, pero primero a nosotros, a todo el equipo de profesores, no nos importa tanto las notas, primero nos importa que ustedes aprendan y ojalá esas notas no reflejen lo que ustedes hayan aprendido. Segundo, relativamente mis dos secciones son las que obtienen el mejor promedio, ustedes y la otra sección. No sé si eso es espectacular, no sé si eso debería, pero algo dice al menos no son las peores, pero eventualmente sí creo que hay cosas que como que uno debería aprender, por ejemplo, en todos los mails que nos han llegado y que hemos estado conversando estos días, que fíjense que no es una cosa de tiempo, no es que hubiera así algún tema que alguien dice, oye, no se pasó en clase,
¿sí? Creo, y les vamos a dar estadísticas duras, tenemos los tiempos de asistencia y ayudantía, de todas las masterclass, nunca en la historia se habían resuelto las 50 preguntas del material de estudio en la masterclass, tuvieron todos los profesores varias horas, etcétera, entonces creo que ahí había que aprovechar. Creo que quizá hay ciertos factores, así como que justamente volvimos de la semana de pausa, tenían otras cosas con macro, con ese tipo de cosas que quizás jugaron en contra. Entonces, quizás es como un cúmulo de factores y además creo particularmente que si uno viene de una introducción a la contabilidad, inclusive lo que me manifestaban al principio del semestre, como del bachillerato más el de comercial, que son pruebas quizás mucho más mecánicas, aquí se nota que eran cosas mucho más analíticas, ¿entiende? Entonces, aplicaciones, que se ocupa el costo y cómo se ve la relación rentabilidad, etcétera, y la parte cuantitativa quizá iba mucho más en línea con los ejercicios. Entonces, quizá este método de estudio de hacer millones de ejercicios no sirve, ¿sí? Quizás no tienen que hacer 10 horas, 15 horas, clases particulares y cosas así en la semana justamente de la prueba, sino que quizás dedicarle una horita y hacer 2 o 3 ejercicios de cada tema parece más que suficiente si uno sabe lo que están preguntando detrás y particularmente y se habrán fijado como en las historias que tiene cada una de las preguntas, que tiene que ver mucho con la situación de negocios de la empresa. Por eso mucho de lo que nosotros hacemos es dedicarnos a hablar cómo funciona esto y por qué debería ocupar A y por qué tiene una historia B, entonces debiese ocupar B y qué trata de mostrar, etc. Entonces van en esa línea. Entonces, como quizás se enfrentaron a la forma distinta a quizás un curso mucho más mecánico que son los anteriores, y eso los sorprendió. Esperamos que la prueba 2 y el examen van a ser en la misma línea, mismo nivel de complejidad, que eso es, al menos en la parte cualitativa, y una parte importante de la parte cuantitativa, igual a lo del semestre pasado, entonces no debiese... Al menos la forma no debería sorprenderlo. Entonces, de nuevo, no hagan 1 millón de ejercicios tratando de que les salga algo igual, sino que hagan menos, entender en situaciones clave, porque eso podría ser importante de análisis. Fíjense que muchas preguntas tenían que ver con análisis de por qué esto otro, más que hacer asiento. O sea, yo diría que ni siquiera el 20% del puntaje era asiento. Un ingeniero comercial no hace asiento en la vida, sería súper tonto y en eso concordamos todos los profesores del curso, que preguntar una cantidad brutal de asientos no le aporta nada a ustedes como desarrollo profesional como ingenieros comerciales. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en mente, la ayudantía no la desaprovechen. Hay muy buenos mapas conceptuales, muy buenas preguntas como de autoestudio. Ojalá vayan a la ayudantía en vivo y en directo. Creo que hay algo que uno gana ahí sustancialmente y particularmente nuestros ayudantes, la José, la Goté, Rod y el Nacho son muy, muy buenos, tienen mucha experiencia, entonces sáquenle el jugo. O sea, creo que es una pérdida de recursos de ustedes tomar clases particulares si pueden ir a una ayudantía que en algunos casos había 4 personas, es casi una clase particular y está ahí el recurso, utilícenlo, porque si no después van, miren, para los que quizás les fue muy mal, puede ser que quizás no saben matemáticas financieras. Para la prueba 2 van a tener que aprender matemáticas financieras sí o sí, y después van a tener que aprender el modelo de revaluación, y después activo intangible, y después LIS. Entonces esto se va a volver una montaña. Entonces quizás eso va a ser muy complejo. Además va a haber un factor estresante que es la nota y cosas. Entonces quizás vayan en compartimentalizando esto, separándolo por semana. Si alguien quizás no es el fondo, sino que es la forma, les sugiero la tutoría. La tutoría, y ahí ustedes busquen en webcurso, hay un webcurso de las tutorías, un área que administra Carlos Sarao, que es muy, muy bueno, que no es hacer más ejercicio, porque ese no es el fin, es enseñarle estrategias de cómo contestar, quizás cómo acortar los tiempos de calcular cosas en Excel o de buscar información relevante más que hacer otro ejercicio. Y han resultado, al menos el semestre pasado, súper buena experiencia con eso, que no es lo mismo que la ayudantía, que no es lo mismo que la cátedra, que no es lo mismo que la masterclass. Entonces, si alguien lo necesita, ahí inscríbanse, ese recurso también está de parte de la universidad. ¿Sí? Por si acaso, a ver, voy a leer el chat. Sí, Constanza, nos podemos quedar al final de la clase contestando. Bárbara, no se puede hacer de 5 personas el trabajo, porque
Otros profesores tienen clase los lunes, ya rechazaron eso. Entonces, máximo 4. Si son 5, debiesen separarlo en 3 y 2. No sé, alguien me decía en la otra sección echar al más malo, no sé. Ahí tendrán que decidir ustedes. Pueden hacerlo con gente de distintas secciones, no hay problema. ¿Sí? Martín, yo fui la semana pasada a mis 2 clases híbridas, bueno, hice 3 en verdad, 2 de introducción a la conta porque reemplazé a otra profesora, más la sección de las una que es híbrida. Esta sección no ha sido declarada híbrida porque no hay al menos 5, creo que pregrado. Esta semana yo tengo un problema en el codo, entonces me dieron licencia hasta el 13, no fui a las clases, las hicimos solamente en digital, pero apenas me den el alta médica, yo feliz vuelvo a la universidad, así que yo creo que el siguiente martes, al menos en las secciones que tengan 5 inscritos, se hace la clase físicamente. Yo creo que sí, Martín, no hay ningún problema. Escribe a la autoridad y tú puedes ir perfectamente a la otra sección presencial. Así que sí, bienvenido sea. O sea, yo creo que la clase híbrida es el futuro. El futuro, entonces, y está súper sanitizado para que se queden tranquilos. Yo que en verdad esperaba súper poco de las clases, sorprendieron. Entonces están todas las medidas de seguridad, de ir a la universidad, etcétera, que ahí tienen micrófonos todos, que entran las tías del aseo y limpian el tiro y sanitizan todo, alcohol gel en todas partes, escudo facial, todo. Me parece que es una buena experiencia. Así que todos los que quieran ir en físico, bienvenidos sean. ¿Sí? Ya, entonces, dicho eso, vamos a la clase de activo intangible. Profe, última pregunta. Vale. ¿Con el trabajo son 12 décimas o 12 puntos de la prueba, por decirlo así? 12 décimas. O sea, si tuvieran perfecta la tarea y tienen un 3, suben de entre un 4 a 2. Perfecto. Eso no sé cuántos puntos de la prueba son, pero son décimas de la nota. Entonces, lo que nos toca ahora es ver las siguientes 3 clases aproximadamente, tiene que ver con activos intangibles, que son regidos sobre la NIC 38. Entonces, aquí lo que es más complejo de ver es cuándo debiese reconocer un activo intangible, que tienen otras características que no son iguales a una propiedad planta de equipo, no son iguales al inventario, no son iguales a las propiedades de inversión. ¿Qué categorías hay de activo intangible? No todos surgen de la misma forma para la empresa. Cuando la empresa desarrolla internamente esos activos intangibles, separar la fase de investigación y la fase de desarrollo y eventualmente visualizar cómo yo amortizo, que es el concepto, lo mismo que la depreciación en el fondo, el desgaste de ese activo intangible y cómo podría valorizarlo. ¿Por qué al modelo del costo? ¿Por qué al modelo de revaluación? ¿Y cuándo tendría sentido eso? ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos un estudio, yo intencionalmente lo agarré hace algunos años, de una marca que se llama Brands, una consultora en realidad que te dice, mira, estas son las 50 marcas más valiosas de Latinoamérica. Entonces, nuestra pregunta es quizás, mira, ¿cuál de estas sería la más valiosa, pero no en cualquier parte, en su estado financiero? Entonces, fíjense que primera salía ese año, Corona, perdón, un segundo, cosas que pasan en vivo y en directo. Volví, perdón, me están llamando. Entonces, fíjense, la más valiosa era Corona, que decía que valía 8.025 millones de dólares. Entonces, ¿ustedes creen que ahora, 6 años después, esa marca vale más o menos? ¿Qué creen? ¿Vale más o vale menos? Yo creo que vale más. ¿Por qué? Porque, no sé, se hizo más conocida, no sé. ¿Se habrá hecho más conocida Corona, particularmente este año? Este año no. De hecho, creo que no, porque como lo asociaban al nombre del coronavirus, de hecho tuvo que terminar un poco con sus ventas, Eso es. crear menos ofertas. Entonces, ahí hay una señal de deterioro, ¿se entiende? Entonces tú puedes decir,
O es que antes valía mucho, o sea, particularmente el gran ascenso de Corona se dio por aparecer en Rápido y Furioso. Entonces tú dices, sí, claro, pero ahora está asociado al coronavirus, entonces cambiaba la cosa. Entonces podría ser que el valor de mercado de una marca fluctúe muchísimo y que quizá en los estados financieros, y esa es la idea que queremos insinuar, no esté reconocido contablemente. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si empezamos a buscar marcas chilenas, tenemos Falabella, tenemos el Home Center, después tenemos, bueno, claro, en realidad no es chilena, pero Copec, tenemos el Banco de Chile, tenemos la TAM Airlines al menos, o LAN en ese momento. ¿Sí? Entonces uno dice, acá tenemos el líder también, si así lo quieren. Entonces uno decía, mira, Falabella vale 6.000 millones de dólares, voy a hacer los números gruesos, y Sodimac vale 4.100 millones de dólares. Ya, ¿cuál de esas dos valdrá más en los estados financieros? Porque fíjense que esta y esta, ¿quién es el dueño de Falabella? Una gran pregunta. O al revés, ¿quién es el dueño de Sodimac? ¿Alguien sabe? ¿Grupo Falabella? Falabella, listo. Entonces Falabella es el dueño de Falabella, digamos, la tienda por departamento, y Falabella Sodimac. Lo que pasa es que surgen de formas distintas. Falabella fue adquirido Sodimac fue adquirido por Falabella. Entonces tú dices, oye, esta marca es más valiosa, pero Falabella realmente, uno dice, mira, yo generé la marca. ¿Cuánto vale la marca? Ya ahí uno empieza a dudar, porque fíjense, aquí hay una diferencia en que si tú vas a comprar un auto, una casa, una mesa, tú dices, ya, pues él lo vendía en tanto, yo acepté comprarla, hay una transacción. Pero fíjense aquí, si pensamos en las categorías del valor razonable, ¿cuál es la categoría más alta para el valor razonable? El valor de mercado. El precio de mercado. Listo. Para que exista un precio de mercado, ¿qué debe existir? ¿Qué debe ocurrir? ¿Demanda y oferta tiene que ver? Claro, no puede ser solamente oferta. Oye, yo quiero vender esta casa en 800 millones de pesos, sí, pero nadie quiere comprarla. Tiene que haber que alguien está dispuesto, sin que te obliguen, a comprar con otra persona. Entonces tú dices, oye, ¿cuántas veces se ha vendido la marca Falabella? Nunca. Esa, cero. Entonces, fíjense que yo no podría, oye, estos 6.000 es súper prestigiosa, no quiero decir nada de la consultora, pero nadie nunca te ha pagado eso. En cambio, cuando Falabella fue a comprar Sodimac, dijo, oye, uno de tus activos es la marca. Entonces yo sí pago esos 4.000 millones, y por eso que en los estados financieros de Falabella, la marca Sodimac, Home Center Sodimac, digamos, vale mucho, pero las marcas Falabella no vale nada. ¿Se entiende? Y alguien puede decir, pero es que obvio que Falabella tiene que valer más que Sodimac. Por millones de cosas, porque es más grande en venta, porque el dueño es cierto, pero podría no ocurrir. ¿Se entiende? Porque surgen de una forma distinta. Falabella fue y pagó por la marca Sodimac. Compró la empresa en su conjunto y compró las tiendas, los inventarios, la marca y cualquier otro activo que tenga entre medio, perdón. Pero Falabella no, pues la ha desarrollado internamente. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia significativa. Aquí son marcas de Latinoamérica, pero imagínense marcas del mundo. ¿Cuál creen que es la marca más valiosa del mundo? ¿Luis Por un Vuitton? punto premio. ¿Cuál? ¿Luis Vuitton? ¿No? No, La Amazon. Coca-Cola. no. Ah, sí, sí. Apple. Apple, listo, un punto premio. Apple. ¿Cuánto creen que vale la marca de Apple? 200 billones ¿De dólares? de dólares. No, es mucho. Ojo, acuérdense Sí. que un billón no es lo mismo que un billón. Un billón en español es un trillón. Pero si nos referíamos a billón, o sea, 200.000 millones de dólares, esto es dólares, millones, es más que eso. 400, profesor.
No, más que eso. O sea, les voy a dar 800. rango alto. 2 trillones de dólares, ¿o no, profe? Ya, nada vale 2 trillones de dólares. 2 trillones, sí, ojo. Pero está Eso, súper 2. bien que fallemos en eso para que no vayan a fallar después cuando hagan contratos en la vida. Pero digamos que está entre esos dos, es menos que 2 trillones. Porque fíjense, 2 trillones es el rango más alto porque este es lo que vale en la bolsa Apple. Entonces, todos sus activos en conjunto valen 2 trillones en valor de mercado, por lo que esperan los inversionistas en el futuro, flujos de caja traído valor presente. En la contabilidad quizás vale menos. ¿Cuánto? Está entre esos dos. 821, no, es más que 821, Martín. Un Es que es- trillón. Es más de 1 trillón. Pero ya se acercan. 1,5 trillón. Muy cerca. Muy cerca. 1,4. 1,6. No, casi, casi. Un poquito más. 1,7. Sí, eso es, un punto premio. 1,7 billones de dólares o trillón. Le voy a poner todos los ceros para que se hagan la idea. Eso es lo que vale la marca. ¿Cómo se sabe eso? Se sabe porque realmente tú dices, oye, todo lo que vale en el mercado, si a eso le quito los inventarios, las cuentas por cobrar, la caja, Apple flota en caja, 200.000 millones de dólares en caja y en inversiones financieras, y todo lo que resta es porque la marca vale algo. ¿Entiendo? Pero la marca no la puede contabilizar internamente por una razón, porque en el fondo, miren, tú para desarrollar la marca requieres algo, quizás es más difícil de ver para Apple, pero era el ejemplo para tener como la marca más valiosa en términos de valor de mercado. Ojo, la percepción que tenga una consultora ya es otra cosa, estos son datos del mercado, ¿sí? Uno dice, mira, para que Falabella, voy a borrar un poco esto porque está muy rayado, para que Falabella desarrolle la marca, ¿qué necesita? Si ustedes fueran gerentes de Falabella y dicen vamos a potenciar la marca, ya, ¿qué harían ustedes físicamente para potenciar la marca? Publicidad. Ya, publicidad, ya, y para hacer publicidad, ¿a quién contratarían? Famoso. Famoso, listo, entonces supermodelo, y entonces uno dice ya, esa es una de las posibilidades de potenciar la marca. ¿Sí? Podría contratar a TikTokers, a YouTubers, cualquier tipo de influencer de todas las redes sociales, es cierto. ¿Sí? En el caso del retail quizás es más obvio que tú contrates a Tokio de la Casa de Papel o contrates a Giselle Bündchen, una supermodelo, ya porque te dedica al retail, ¿se entiende? Pero podría ser en otros casos que funcione perfectamente un TikToker. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podría ofrecer para potenciar la marca Falabella? ¿Ofertas? Oferta, ya, o sea, que dejaría de percibir utilidades para fidelizar a los clientes. Y entonces, si quisiera fidelizar a los clientes de otra forma, ¿qué podría ofrecer? Vender a crédito, ¿no? Vender a crédito es cierto, ya, pero quizá ahí vendo a crédito por una razón, para ganarme ¿qué? Ingreso financiero. Los intereses. Quizás no es solamente por potenciar la marca, pero Claro, para pero- potenciar la marca entrego otras cosas. Empiezan con P. Tarjeta, no sé. ¿Préstamo? Los puntos. puntos. Puntos CMR. Puntos de fidelización. Entonces fíjense que los puntos de fidelización son un pasivo que tiene la compañía. Y entonces ahí uno dice, mira, ¿cuánto de esto dedicaste solo a hacer publicidad, así como solamente a vender ese tipo de producto? ¿O cuánto de esto estuvo dedicado a desarrollar la marca? Si tú dijiste, oye, si usted viene a comprar a Falabella o al Home Center o al Totu, entonces yo le voy a dar el triple de puntos CMR, ¿cuánto de eso fue fidelizar al cliente y cuánto fue a la marca? Ah, pero se parecen. Bueno, ese es el problema. Lo intangible no es tan obvio. Tú dices, oye, la silla es distinta a la mesa. Sí,
la fidelización, la publicidad, la marca, como que es súper parecido. Y yo estaría dispuesto a inclusive a tener márgenes cero, me sugerían en la otra sección. Vendo al costo. Ya, si tú vendes al costo y le quito los gastos de administración, eso va a producir entonces que la empresa pierda plata persistentemente. Entonces tú dices, no, es que estamos potenciando la marca. Sí, pero podría ocurrir que la empresa termine quebrando de tantas pérdidas y la marca nunca repuntó. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia significativa. Por lo tanto, lo que uno dice, mira, es súper complicado mostrar esto. Porque acuérdense que para que sea un activo tiene que tener potencial de generar beneficios económicos futuros, tiene que tener, además de eso, ser controlado por la empresa. Ah, sí, yo tengo inscrito legalmente Falabella, listo. Tiene que surgir a raíz de hechos pasados y tiene que poder ser valorizado de una forma fiable. Y tú dices, mira, deberíamos vender este producto, pero además potenciar la marca y además damos puntos CMR para que ocupen la tarjeta, y ocupar la tarjeta no es equivalente a desarrollar la marca. Quiero los intereses. Chuta, y ahí te queda como entre medio una cosa bien extraña. ¿Se entiende? Entonces podría ser que en realidad uno dice, hay otras cosas que no se pueden separar de la marca. Como no se puede separar, entonces las marcas jamás se reconocen como un activo que se haya desarrollado internamente. Por eso al principio yo dije, Sodimac si vale mucho en los estados financieros de Grupo Falabella, Sasi Falabella, ¿sí? Que es como el holding que agrupa a todas las empresas. Pero tú dices, Sodimac sí, porque lo compré. Falabella no, porque la desarrollé internamente. ¿Se entiende? Entonces, Profesor, ajá. yo no entiendo a qué va en referencia a que una ya ha estado a la venta y la otra simplemente lo han conservado los mismos que la hicieron. No entiendo a qué va esa información. Es que como tú la fuiste desarrollando internamente, tú no sabes cuánto gastaste en desarrollar la marca. Porque tú no sabes si la publicidad apuntó a Falabella o apuntó a los blue jeans que usaba Tokio. Invento. Es como que el fair value es más real en el caso de Sodimac que en el de Falabella. Sí, claro, pero además, cuando tú fuiste a comprar Sodimac, tú dijiste, mira, aquí hay 2.000 millones de dólares por la marca. En cambio, en Falabella tú dices, yo creo que vale 6.000, ya, pues véndela, ¿no? Porque no la quiero vender. No ha habido una transacción de mercado, por lo tanto, no hay un precio de mercado. Hay una tasación, pero eso no es una transacción de mercado. No es que tú y yo llegamos a un acuerdo y tú viniste, compraste Falabella y me pagaste. Eso no ha pasado. En el caso de Sodimac sí pasó eso. ¿Se entiende? O en el caso de Lear, vino Walmart de Estados Unidos y compró Lear, ya está, pues pagó por eso. ¿Se entiende? LAN con TAM se fusionaron, pero en el fondo LAN adquirió a TAM. Entonces declaró 3.000 millones de dólares porque existían ciertos intangibles que conocía LAN, pero que lo había desarrollado internamente. ¿Se entiende? Miren, pensémoslo al revés, no lo pensemos con la marca. Pensemos que tú tienes una empresa con buen clima organizacional y con trabajadores súper comprometidos. ¿Eso vale algo? Sí, genera Sí, plusvalía. ¿cuánto? Ah, no sé. No se ¿Ven? puede medir. Quizás, pero es súper complejo. Entonces, por eso la buena onda no se puede contabilizar en los estados financieros. No es que no valga algo en términos de mercado, que si ustedes van a comprar la empresa y los trabajadores son buena onda, es probable que paguen más. Pero eso no se puede medir en el sentido contable, que surja a raíz de hechos pasados, que se pueda medir fiablemente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, lo que genera eso es que los intangibles sea notablemente más complicado contabilizarlo. Y piensen que lo que nosotros vemos es IFRS full, solamente grandes empresas. Si alguien después dice, no, pero una pyme, chao. Las pymes prácticamente no reconocen activos intangibles. ¿Por qué? Porque esos activos intangibles son muy difíciles de contabilizar. Entonces, la pyme se va a gastar la plata que no tiene contabilizando un activo intangible, que igual van a existir. Se entiende que no aparezca en tu balance, no quiere decir que tú no puedas ocupar la marca, o porque no esté en el balance, no quiere decir que tus trabajadores van a ser mala onda. ¿Se entiende?
Entonces, en ese sentido, prefieren no mostrarse las marcas porque yo podría mostrar 100.000 o 10.000 y quizás no representa la realidad de la compañía, esta idea de la imagen fiel. ¿Se entiende? Si no lo entienden 100%, no es tan terrible. Lo importante es que entiendan que eventualmente podría haber una complicación. O sea, aquí al menos hay un desafío. ¿Se entiende? Eso quizás es lo más importante. Entonces uno dice, mira, tengo la manzana mordida de Apple, ¿sí? Entonces tengo el Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo. Tengo Swarovski, una marca de lujo muy reconocida. O tengo Amazon. ¿Qué tienen en común ellas? Todas valen mucho. Ninguna vale un solo dólar en los estados financieros de la empresa. ¿Por qué razón? Porque todas fueron generadas internamente. Entonces, como tú no puedes reconocer las marcas como un activo intangible mediante desarrollo interno, pueden haber otras formas de adquirir lo intangible, entonces todas valen cero. ¿Entiendes? Contablemente. Pero mercados valen mucho. ¿Se entiende hacia dónde vamos o quizá alguien todavía está perdido? ¿Todos claros? Listo. Y yo No, lo yo no entendí, caché profe. como Me devuelvo. internamente. Me devuelvo. Mira, digamos esto. Digamos que tú le pagaste un trabajador. ¿Cómo haría el asiento del sueldo del trabajador? Diría, mira, sale efectivo, digamos que tú le pagaste, no sé, $10.000, ¿ya? ¿Contra qué? ¿Sueldos por pagar? Remuneraciones. No, bueno, allá, bueno, contra lo que le debía o contra el gasto por remuneraciones, ¿ya? ¿Ven? Nadie me dijo marca. ¿Se entiende? Nadie cree que pagarle a un trabajador desarrolle la marca. O nadie lo puede probar. ¿Se entiende? Entonces, si yo hiciera una cuenta T que sea un activo intangible que se llama marca, más. Nunca va a crecer, porque nadie cree o nadie está dispuesto a decir, no, pues que la mitad del tiempo fue un TikToker que se llegó a hablar solamente de la marca. ¿Se entiende? O un gamer, no sé, Ninja, que estuvo la mitad del tiempo mostrando Red Bull en cámara. Bueno, es difícil probar que yo vaya a decir, oye, eso es publicidad y es un gasto por publicidad, o en realidad Ninja está desarrollando la marca de Red Bull. No sabemos. ¿Se entiende? Por lo mismo tú podrías decir, oye, yo auspicié tal película, entonces fíjense que en las películas a veces sale todo el rato HP, o sale todo el rato Sony, o sale Dell. Bueno, ¿por qué hay un enfoque de eso? Bueno, porque la marca pagó por eso, pero ¿está desarrollando la marca o está haciendo publicidad? Es súper difícil notarlo, y como es súper difícil, entonces no reconozco la marca como un activo intangible desarrollado internamente. Pero si tú vas y dices, no, sabéis que ya, yo voy a ocupar la marca Amazon, ahora Amazon se tiene que llamar de otra forma, ahí cambia. ¿Se entiende? Por ejemplo, miren, un caso más local. Pizza Pizza. ¿Qué era antes Pizza Pizza? Domino's Pizza, ¿no? Dominó. ¿Por qué ya no es Dominó. Dominó? Porque llegó el dominó original. Pero ¿por qué le pudo quitar la marca? Porque el dominó acá era una franquicia. Ya, eso es. Y la franquicia es otro tipo de activo intangible. Entonces Pizza Pizza tuvo que cambiar a los proveedores, tuvo que cambiar las pizzas. Decía, pero oye, yo tengo todos los locales, las mesas, los trabajadores, etc. ¿Cómo desarmar esto? Bueno, es que había un contrato que duraba tanto tiempo y el siguiente ofreció más y listo, o dejó de ser una franquicia y entonces ya no puedo ocupar más ese nombre. ¿Se entiende? Entonces ahí tú podrías decir, oye, mira, la marca que tú habías creado no valía nada. ¿Entiendes? Porque la marca era de otra persona. Yo no te compré la marca, te compré el derecho a utilizar la marca por tanto tiempo, lo que dice el contrato. Y ese es un activo intangible también, pero por un lapso definido, lo que diga el contrato. Si en realidad tú dices, no, pues la marca me va a durar para siempre o por mucho tiempo, es distinto el activo.
¿Entiendes? Entonces es difícil que aquí uno haya dicho, oye, no, estos son 5.000 nomás de remuneraciones y marca, son otros $5.000. Pruébamelo, pruébamelo, porque fíjense que para que yo reconozca un gasto o un desembolso como un activo, ¿qué debería tener esto? ¿En qué casos debería ser reconocido como parte del valor del activo? Por un punto premio. En caso de que fuera una mejora, En caso de que fuera una mejora, es cierto, un punto. Y la mejora tenía la característica común de que tiene mayor potencial de generar beneficio. O es más eficiente la empresa, o aumenta el valor residual, o aumenta la vida útil, o todas juntas. ¿Se entiende? Aquí tú dices, oye, yo contraté esta supermodelo, o contraté este TikToker y ¿eso me asegura más venta? No. Entonces no es un activo. ¿Se entiende? O, por ejemplo, miren, quizá después nosotros vamos a profundizar. Insisto que aquí solamente queremos plantear la duda de lo complejo que puede ser esto. Pero tú te pones a investigar a caso actual. Pues tú eres Oxford y tienes casi lista la vacuna contra el coronavirus y se cae al final. ¿Tengo un activo o no tengo un activo que es la vacuna o la patente de la vacuna? Aún Tengo un no. activo. Aún no, No, po. porque Bueno, pero no puede generar riqueza todavía. entonces aún no. ¿Eso qué significa? ¿Que sí o que no? ¿Qué no? Que no, po. Listo. Entonces, si no tengo un activo, ¿qué tengo? ¿Pasivo? No. Los pasivos crecen por el haber, los activos Gasto. crecen por un gasto. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú dices, ¿por qué? Porque investigué en un proyecto que no tiene rumbo. Por eso que todas las inversiones en investigación y desarrollo son súper complejas de probar que en realidad vayan a dar lugar a un activo. ¿Entiendes? Tú dices, sí, es que mira, yo estoy investigando en esta aplicación, etcétera, te la copió la competencia, chao. Uy, me pillaron y no, me robaron los archivos, espionaje industrial, ingeniería inversa, todo eso, ya no sirve para nada. Entonces, eventualmente es súper difícil que tú puedas decir, ya dejé de investigar y voy a desarrollar esto. Y lo mismo te pasa para las marcas. Tú dices, oye, pero es que yo estoy haciendo unos focus group para saber de qué color debería ser el logo. Y dijeron, ¿saben qué? A nadie le importa el logo. ¿De qué color es la manzana de Apple? Blanca. ¿Sí? No sé, yo en las láminas Es las... como un espejo. O sea, no tiene ningún color, pues podría ponerla No. en cualquier color. Fíjense que antiguamente tenía como varios colores. Era como verde, roja, negra. No, o sea, el color a nadie le importa. Lo que importa es que una manzana mordía. ¿Se entiende? Entonces, quizás todo lo que tú inviertas en determinar cuál es el color óptimo de la manzana de Apple a nadie le importa. ¿Se entiende? Y digo Swarovski, oye, si es el cisne, eso es lo que lo reconozco. O Amazon, le podría quitar eso y ahora es como azul, como con contornos blancos y uno lo ve cuando prende Amazon Prime. Listo, pues, y entonces a nadie le importa. Y si Amazon o Amazon.com, que es el nombre, digamos, legal de la empresa, chao, a nadie le importa el .com. Era súper relevante en el año 97 cuando se abrió la bolsa. Ahora a nadie le importa si Amazon.com o no. ¿Se entiende? Entonces, como que podrían haber otras cosas en las que tú invertiste que en realidad no cumplen con la definición de activo porque no tienen potencial de generar beneficio económico. ¿Es más claro ahí para el resto? Sí. ¿Sí? Si no, yo creo que avanzando con más ejemplos se va a depurar más la idea. Entonces, tratemos de definir qué es un activo intangible. Un activo intangible es fundamentalmente un activo que no tiene apariencia física, o al menos su valor no proviene de eso. En el fondo tú dices, mira, yo compré una licencia de 2 años de Microsoft Office y entonces, si tú la descargas de internet, si te la ponen en la nube, si compras un DVD o si viene en un pendrive, ¿en qué caso vale más?
¿Vale distinto en alguno de esos casos? No. No, po. Entonces a nadie le importa si viene en el pendrive o no. ¿Entiendes? Entonces la mayor parte del valor viene del software. Y entonces esa es la lógica de un activo intangible. Aunque tenga alguna propiedad física, po. Como por ejemplo en el capítulo de propiedades, planta y equipo, yo sugería que los activos de patrimonio cultural eran ¿qué tipo de activos? Por un punto premio. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Los activos de patrimonio cultural, así como la Torre Eiffel, como el Partenón, como el Coliseo Romano, ¿qué clase de activos son? Intangible, ¿no? Intangibles, pero alguien va a decir, pero lo puedo tocar, pero a nadie le importa. Pero es que la mayoría del valor no proviene de lo que es tangible, sino de... Ya. Por eso que no hay que ser tan rígido. O sea, yo he discutido esto harto con el profesor Bazón, porque el profesor Bazón es normativo, no, es que la norma, el párrafo dice eso. A nadie le importa eso. Lo que te importa es que la contabilidad pueda apoyar la lógica de tu negocio y el cómo se toman decisiones. Entonces tú dices, oye, si ocupé algo más o algo menos de material en la Mona Lisa, a nadie le importa. El valor proviene porque es la Mona Lisa, no por los materiales que se utilizaron. Y lo mismo en la máscara de Tutankamón, aunque esté llena de piedras preciosas. Y lo mismo si fuera el Partenón en Grecia o si fuera el Coliseo Romano. Es por algo que es distinto a. Entonces es porque lo nombraron Patrimonio de la Humanidad o porque son parte de las 7 maravillas del mundo moderno, todas las combinaciones anteriores. Entonces hay una parte que aunque tú lo puedas tocar, la mayor parte de ese valor no proviene de eso. Entonces tú dices, oye, compré un CD, un DVD, un Blu-ray, lo que sea. A nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que podría ser que tengan alguna apariencia física, pero eso del valor total del activo representa algo muy, muy, muy pequeño. ¿Se entiende? Y ocurre eso transversalmente, no sé, con el Taj Mahal, los soldados de terracota, etc. Oye, pero los puedo ver en una construcción, hay materiales. Sí, pero esos materiales a nadie le importa. El activo vale por otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, en lo que nosotros decíamos, mira, si no puede ser valorizado, entonces no lo muestro en los estados financieros, porque no cumple con la característica básica de un activo, de cualquier activo, que es que pueda ser medido en forma fiable. ¿Se entiende? Entonces, para eso el activo intangible sí tiene digamos, una característica especial. Tengo que identificarlo. Entonces tú dices, mira, si tu empresa sale Great Place to Work, por ejemplo, los mejores, los 50, 100 normalmente lugares para trabajar con el mejor clima organizacional, ya, ¿eso significa que la empresa es muy buena o que los trabajadores son muy buenos? No se sabe. Listo, pues no puedo separarlo. No puedo decir, oye, esto es una cosa permanente porque está en la cultura organizacional de los dueños, o es que estos trabajadores te tocaron muy buenos, están muy comprometidos, etc. Entonces, tú no puedes identificar eso por separado. Entonces, el activo intangible, por ejemplo, por el contrario, uno dice, mira, la propiedad de inversión, tengo un terreno pelado y lo arriendo y chao, no necesito nada. El activo intangible es todo lo contrario. Yo tengo una patente, no me sirve de nada. Yo tengo una súper buena marca, ya. Esa marca es valiosa siempre y cuando haga ¿qué cosa? Genera ingresos, ¿Pero cómo genero los ingresos? vendiendo el producto o servicio. Vendiendo. ¿Y para vender qué necesito? Personas que compran. Ya necesito clientes, o sea que necesito otro activo que es clientes fieles. Ya, pero ¿qué compren qué, po? ¿Lo inventario? Los inventarios no funciona por sí solo. Entonces tu franquicia de McDonald's, no sé, de Mr. Jeff ahora que está famosa la lavandería, ya tengo la franquicia. Oye, pero si no tengo la lavadora, si no tengo el personal que lo atienda, si no tengo el que haga el delivery a la oficina o a la casa de las personas, la ropa lavada, chao, no sirve de nada. El activo intangible no vale nada. No es como la propiedad de inversión que te digo, mira, ahí está la oficina pelada, te cargo, chao, y te cobro el arriendo igual.
es distinto. Entonces quizás está como en el otro extremo, en el sentido de que un activo intangible es el que más depende de combinarlo con otras cosas para que tenga valor realmente. ¿Se entiende? Entonces, y miren lo complejo que puede ser. A mí me tocó hace 4 años valorizar una serie de, o asesorar más bien en la valorización de una empresa. Ellos tenían los supermercados, tenían 14 supermercados. Entonces yo les decía, a ver, ¿cómo hicieron el negocio? Porque había que valorizar eso y me decían, nosotros vendimos la operación. ¿Qué es vender la operación? ¿Alguien de ustedes, qué entienden por vender la operación? ¿Qué le Como vendí? terciarizar la operación al final, ¿o no? De una empresa o Ya, externalizarla. ¿pero qué le vendimos? ¿Cuál de todos sus activos? Valor agregado que es los gastos, o sea, el valor agregado que da esa operación, hacer esa operación, por decirlo así. ¿Pero qué es esa operación, po? ¿Es un derecho a comercializar? O sea, algo como por ahí, porque yo te digo, mira, yo te vendo mi casa, pero no te vendo las sillas, no te vendo la mesa, etcétera. O te vendo las sillas, ya, pero yo sé que son las sillas, pero te vendí la operación. Ya, ¿qué te llevas de mi casa? Si te vendo la operación de mi casa, ¿qué te puedes llevar de mi casa? Nada. Es una cosa bien abstracta, ¿se entiende? Y eso podría ser lo activo intangible. Y piensen que eso valía 250 millones de dólares, 14 supermercados. Entonces yo decía, ¿pero qué es la operación? Yo no lo entendía y todavía digo, oye, es bien abstracto el concepto de la operación. ¿Por qué? Porque decían, no, los locales son nuestros todavía. Nosotros le cobramos arriendo a los que vinieron después, que es una gran cadena de supermercados. Entonces, ¿qué era la operación? Y después me explicaron, no, mira, es que nosotros tenemos la señora que hace los muffins en la panadería, es la mejor de todo Santiago. Y el de la pescadería, mira, conoce a todos los vecinos y le enseña la receta y la cosa. Y fíjense que todo es intangible, es como una relación que está ahí, pero que es difícil de separar primero. Esa es la primera complejidad. O sea, identificarlo por sí solo. Y decía, porque dijeron, lo demostraron con números, mira, después la cadena que vino dijo la pescadería no vende nada por metro cuadrado, chao, y la cortaron. Dijeron, ahí mataron el negocio. La pescadería no vendía nada, pero hacía que tomara las otras ventas porque te contaba la receta y conversaban y ahí se generaba una calidez, digamos, en el supermercado que conocía a todos los vecinos, que no era un mega mercado, sino que era más vecinal y que era otro estilo. Y eso era la operación. Y después me explicaban así como cosas que uno nunca se le ocurriría. Oye, si tú tienes un supermercado, ¿lo pones a la izquierda de la calle o a la derecha de la calle? ¿Qué creen ustedes? Derecha, ¿Por qué? porque la mayoría de la gente es diestra y se deja llevar más hacia la derecha, imagino yo. Es una buena Porque es razón. más fácil acceder igual, ¿o no? Es probable, pero tú vas al supermercado cuando vas hacia la oficina o cuando vuelves de la oficina. Cuando ya vuelve. Cuando vuelve. Y entonces me explicaron, mira, el Unimark, este no era Unimark, pues el Unimark que quedaba al frente de estos supermercados tiene el doble de sala de venta y vende la mitad. O sea que por cada metro cuadrado vende un cuarto de lo que vendemos nosotros. ¿Por qué? Porque él queda a la izquierda de la calle, entonces la gente tendría que pasar cuando va de ida a la oficina. Nosotros quedamos a la derecha, entonces la gente pasa cuando vuelva. Eso tiene que valer algo. Se nota que un conocimiento de un negocio y eso podría ser la operación y eso tiene que valer algo. Es súper difícil de valorizar, pero tiene que valer algo. Entonces a mí me decían, no, mira, el supermercado es nuestro y yo le arriendo el espacio. ¿Y qué le vendí? No sé, la logística, como el conocimiento y yo le conté esta misma historia y eso valía 200 y tantos millones de dólares. Podría ser así, ¿se entiende? Entonces, tú dices, claro, si yo pagué por eso, vale 200. Si yo no pagué por eso, quizá alguien cree, oye, eso no vale nada, pues me contaron esta historia gratis en clase o casi gratis. Eso no vale 200 millones de dólares. Bueno, alguien consideró que sí. Y pagó. Si pagó, va a los estados financieros. Si no pagó, no va a los estados financieros. ¿Se entiende? Entonces, para que el activo pueda ser identificado, entonces ese activo se tiene que poder separar del resto de los activos y tú podrías venderlo. Entonces tú dices, oye, esta marca, yo te puedo vender la marca sin entregarte las tiendas, sin entregarte los inventarios, listo, se puede vender. O tú lo podrías transferir, mira, esta empresa se va a hacer cargo.
O tú lo podrías explotar, mira, tú vas a imprimir camisetas con la marca de Falabella. Ah, ya, listo. Podría arrendarte la marca por 10 años, tipo dominó, o podría intercambiártelo por otro. Ya yo te entrego Falabella y tú me entregas Ripley, una cosa así. ¿Se entiende? Entonces surge por un contrato, que eso podría ser explícito o no explícito. Podría ser que nosotros acordamos de palabras simplemente y eso todavía sigue siendo un contrato, o realmente hay un contrato escrito. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, miren, clásicamente un activo intangible. Si tú quieres poner un kiosco, ¿dónde pondría un kiosco para vender diario? De camino al trabajo. ¿Dónde? En la calle. En el Sí, centro. o sea, en el centro. O sea, en la otra sección me dijeron afuera del metro y yo les dije que no, que era un desastre de negocio. ¿Por qué no debería poner un kiosco que venda el diario afuera del metro? Porque La están gente- todos apurados, ¿no? Más o menos, pero nadie anda en metro bien temprano, Por, La porque cantidad de imposible gente. leer el metro. ¿no? O sea, podría leer ¿Pero el el espacio? metro, ¿no? Pero si No, alguien se pueden robar entra o los diarios. sale del metro muy temprano, ¿qué te dan? Está en el Pulimetro, ¿no? Publimetro, po, y es gratis. ¿Se entiende? Entonces sería un asco de negocio tratar de hacerle la competencia. No, es que no es lo mismo si yo leo el diario financiero, la tercera, no sé, la cuarta, el que te guste, no es lo mismo que el Publimetro. Ya está bien, sí es cierto, pero al menos tengo una competencia que es gratis y es súper difícil competir contra las cosas gratis. ¿Sí? Entonces quizás si tú lo fueras a poner físico, ¿dónde lo pondría el kiosco? ¿Dónde creen? ¿Va fuera del supermercado, quizás? Ya, pero la gente que va al supermercado quiere leer el diario, No. no, mal negocio. O en zonas de oficina. En zonas oficinas, ya. ¿En dónde tienen que quedar esas oficinas? En el centro. En el centro, mayoritariamente en el centro, más que, por ejemplo, me decía, en Sanhattan, así como en el Golf, en Nueva Las Condes, así donde están los distritos financieros. Probablemente sí, también hay, pero menos en el centro, porque en el centro primero tengo volumen de gente. Tengo la matriz de 3 bancos grandes, del Santander, del Chile y del Estado, los 3 bancos más grandes. Ahí tengo volumen de gente. Y esa gente necesita haber leído el diario, estar informado, indicadores macroeconómicos, cosas. Además tengo la bolsa, entonces saliendo del Metro Universidad de Chile, es grito y plata poner un kiosco. Tengo la Bolsa de Comercio de Santiago y además tengo todos los ministerios, pues tienen que estar informados del diario. Entonces tú dices, mira, en el centro está colapsado siempre. Siempre hay gente, al menos antes de la pandemia. Entonces tú dices, oye, como hay un volumen de gente, sí o sí va a pasar. Entonces tú te vas a poner ahí y no tienes que hacer nada extraordinario, no tienes que tener un superproducto, no tienes que tener un blockbuster en el fondo, ese producto que la rompe, y te lo van a comprar. ¿Se entiende? Entonces, normalmente esa posición privilegiada vale algo, y algo que se llama derecho de llave. Entonces tú dices, mira, yo te vendo un kiosco que vale por el metal 2 millones, pero te lo vendo en 15 porque está ubicado en la Alameda. ¿Se entiende? Y hay un flujo de gente inevitable en el fondo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que distingue a un activo intangible del resto de los intangibles es que tiene que cumplir todas las condiciones, que haya control, que generar beneficio económico. Todo lo que ustedes ya saben es que sea identificable. Y para que sea identificable, fundamentalmente tengo que separarlo del resto de los activos. Entonces, cuando pensamos en esta lógica de un intangible bajo la norma internacional de contabilidad 38, es que estamos pensando en un activo de largo plazo. Si tú te dedicas a vender software regularmente, eso no es un activo intangible. ¿Qué clase de activo es un software que tú vendes como parte habitual del curso de negocio? Por un punto premium. Inventarios. Inventario, un punto, Ángel. Eso es, tú te dedicas a venderlo. Aquí estamos pensando en una licencia, en el pase de un jugador de fútbol, por ejemplo, que tú lo vas a tener por 4 años, tú tienes un derecho de explotación
de un yacimiento minero. Oye, tengo que hacer una construcción que es la faena, tengo que llevar un grupo de 50 primero para que monten el campamento, después un campamento, tengo que tener hotel, casino, camino, imagínense, asfaltar, o sea, tengo que construir una mini ciudad. Entonces, si me van a dar ese derecho por 2 años, nunca va a ser rentable. Tiene que ser por 15, por 20 años. Entonces, estamos refiriéndonos a activos de largo plazo, ¿sí? Y que su carácter no sea monetario. Yo voy y les fío un producto a ustedes. ¿Se entiende? Ya, si yo te fío, ¿qué me queda a mí? ¿Qué activo me queda? Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar. Y fíjense, ¿la puedo tocar? No. No hay una factura, no hay un cheque, no hay nada, no la puedo tocar. Entonces, alguien diría, oye, eso es intangible. Bueno, no en este espíritu. Yo te fío por otra cosa, te fío, por ejemplo, para cobrarte intereses. Entonces, esas cuentas por cobrar son más bien un activo financiero bajo la lógica de la IFRS 9. Si te pago en cuota, hay un valor del dinero del tiempo, hay que separarlo en interés, en amortización, todas esas locuras que hacíamos antes. ¿Se entiende? Entonces, eso no es el activo intangible que nosotros queremos ver, sino que este que tiene una apariencia que es más bien sin una apariencia física o que es inmaterial en el sentido que no lo puedo tocar. ¿Se entiende? Entonces, esta idea de que tú tienes una posición privilegiada y la posición privilegiada vale algo. Me acordaba otro caso. También me pasó que un grupo de empresas me dijo, queremos valorizar, tenían un par de cafés y tenían además una tienda que se dedicaba a vender carteras. Me decía, mira, el mejor mall para vender en todo Chile, ¿cuál creen que es? Y esto les va a servir para el caso, además. Perdón, Moisés. Costanera. Costanera Center. Mejor que el Plaza de Espucio, pero en el Plaza de Espucio hay más gente, mejor que el Parque Arauco de Kennedy, por ejemplo. Entonces me decía, mira, nosotros ponemos cualquier producto, podéis vender chicle en el piso y eso se vende en el Costanera Center. Entonces, por esa razón, eso influye en el negocio del Costanera Center, en los arriendos y todo. Pues ahí no quiero dar más datos para no resolverle el caso, pero eso eventualmente es un parámetro que uno utilizaría. Entonces me decía, mira, nosotros tenemos carteras o agarramos las carteras que no se vendieron en el hemisferio norte y las vendemos ahora en temporada en el hemisferio sur y se vende todo. Es difícil emprender un negocio malo en el Costanera. Entonces tú pones un restaurante, una tienda de cartera, de zapatillas, de mascota, de sushi, lo que sea, y funciona. ¿Se entiende? Entonces, esa posición privilegiada tiene que valer algo más. Ese algo más a veces se puede contabilizar, a veces no se puede contabilizar. ¿Se entiende? Entonces, clásicamente, los activos intangibles son, por ejemplo, las licencias, las concesiones que yo tenga, por ejemplo, la licitación de un casino, ese tipo de concesiones. Si tú hubieras patentado algún producto médico, la vacuna contra el coronavirus, las franquicias que tú tengas de las lavanderías, de los restaurantes, de lo que sea, todo tipo de derechos, que tú puedas sacar agua a un río, que tú te puedas estacionar en un puerto o en un aeropuerto, que tú puedas empezar a hacer una prospección minera para ver si hay petróleo, si hay potasio, si hay litio, si hay cualquier otra cosa que se le ocurra. Y eventualmente si tú lo encuentras, que pueda explotarlo y sacar eso, lo que se conoce como las pertenencias mineras. Los derechos de autor, los copyrights. Entonces tú dices, oye, yo compuse esta canción y la ley me protege por 100 años. Por 150 años en algunos países. Después pasa a ser patrimonio de la humanidad. Pero mientras tanto yo cobro royalty si se descargan las canciones de internet o se vendían los cassettes, los CD, los discos, lo que sea, bueno, te pagaban. Pues entonces eso vale plata. ¿Se entiende? Y el valor presente de todo eso es lo que le da el valor al activo intangible, ¿se entiende? O los derechos de comercialización, mira, tú eres el único que te puedes poner en esta parte del supermercado, te doy un punto de venta, listo, eso vale algo, ¿entiendes? Entonces todo tipo de permisos, esos derechos son lo que reconocemos como activo intangible. Perdón, alguien iba a preguntar algo. ¿Puede ser que otra persona? No, Ari, dale tú entonces. Algo pagado por adelantado. Si es que yo, por ejemplo, digo que quiero pagar algo por adelantado en el tiempo que todavía no me entreguen el producto, ¿sería también un activo intangible? Es una especie de activo intangible, pero ese es de corto plazo. Lo voy a consumir en el año, digamos, o en el ciclo del negocio.
Si tú lo pagaras por varios años es súper subjetivo. O sea, he estado en discusiones, yo no, es que un gasto pagado por anticipado de largo plazo. Por ejemplo, contraté publicidad por próximos 3 años. ¿Se entiende? Entonces, quizás es un gasto pagado por anticipado porque además eso se va a consumir de una forma distinta. Podría ser que los activos intangibles, primero, tienen varias características distintivas que vamos a ver en la clase el jueves, pero vamos a decir, mira, un activo intangible podría durar mucho o podría durar para siempre o podría durar poco, podrían ser todas las anteriores. Entonces, podría ser de ese estilo que tú dices, oye, yo pagué los seguros por anticipado, los arriendos por anticipado. Para ser más claro, diría que para nuestro efecto no es un activo intangible, es un gasto pagado por anticipado, que quizás tienen características que se le parecen mucho, pero en general los gastos pagados por anticipado son de corto plazo. Perfecto. ¿Alguien más iba a preguntar? Ian creo que iba a preguntar algo, ¿no? Profe, una pregunta. Ajá. Un estacionamiento sería un activo intangible al final, ¿no? Es como el derecho a uso del estacionamiento, ¿no? Bueno, el derecho de uso es algo que vamos a ver en leasing, pero ese es un activo. O sea, tú podrías decir, mira, yo tengo el derecho a utilizar por los próximos 10 años un espacio en el Parque Arauco o en el Plaza Vespucio. Allá, el derecho de uso es un activo intangible. O sea, no me van a decir nada dónde poner los productos, etcétera. Tengo el derecho a lo que tú pagaste y por eso que ahí ese quizá era el gasto pagado por anticipado que estaban sugiriendo. Vamos a decir, bueno, ¿cuántos pagos va a hacer? No sé, 300 pagos mensuales por los próximos 25 años, traído a valor presente, eso vale tanto hoy día, ese es el activo por derecho de uso. Y eso es un intangible. ¿Cierto? ¿Sí? Si tú compraste, por ejemplo, las marcas, los sellos, los logos y cualquier otra cosa que tenga que ver con potenciar fundamentalmente la marca, pero solo si fueron comprados, por eso destaca el comprar, no en otros casos. ¿Sí? Las licitaciones también van en esa línea, las páginas web, si fuera Amazon.com, si tú tienes la página web para vender productos. Si tú no tienes la página web para vender productos, si es como un catálogo, en el fondo es publicidad nomás, entonces lo que haya invertido en esa página, ¿qué será? Por un punto premio. Si tú no vendes. Un gasto, ¿no? Un gasto, listo. Un punto premio, Sebastián. Un gasto, pues es un activo o un gasto, no puede ser otra cosa. Eso trasciende este curso, eso es curso anterior, la ecuación contable nomás, ¿se entiende? En algunos casos que son difíciles de reconocer, por eso después vamos a ver en qué situaciones pueden aparecer los activos intangibles, en una combinación de negocios, las bases de datos, las listas de clientes fidelizados y el goodwill, el mejor porvenir, digamos, la buena voluntad, puede ser reconocida como un activo intangible. El goodwill se refiere a ese conjunto de activos intangibles que tú vale algo, pero no lo puedo separar. Entonces tiene un prestigio, tiene el cliente muy fidelizado, tiene proveedores muy fidelizados, tiene trabajadores muy comprometidos. Lo que yo le digo al profesor Bazón siempre, yo le digo, oye, tú vales oro para la LATAM Airlines porque te pagan harto mal y aún así tú estás aquí trabajando hasta las 2 de la mañana por salvar una compañía que se está hundiendo. Entonces eso tiene que valer algo, tener un empleado tan comprometido debe valer algo, pero eso vale en conjunto con otras cosas, con el prestigio, con clientes fidelizados, con buenas bases de datos, quizá en estos tiempos con más inteligencia de negocio o data science, sacar muchos datos de enviar publicidad muy específica, etc. Todo ese conjunto de cosas es lo que se conoce como el goodwill. Y eso solamente aparece cuando hay una combinación de negocios, que es que una empresa vaya y adquiera otra, como en el caso de Falabella con Home Center, o que dos empresas se fusionen, como LAN con TAM. La fusión de LATAM Airlines produjo un goodwill que era de $3.000 millones. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, es que a futuro nuestros trabajadores están súper comprometidos y nos va a ir mejor, va a haber sinergias, vamos a bajar los costos, vamos a evitar competir en rutas aéreas iguales, vamos a llevar los aviones más llenos. Todo eso creyeron que valía $3.000 millones. 8 años después saben que no vale nada. El 31 de marzo volaron cualquier tipo de goodwill que le quedara en el balance.
pero eventualmente al principio es como todos los matrimonios, pues nadie cree que sea divorciar. Al principio todos creen que esto va a ser espectacular, la fusión, etc. Bueno, todo ese lo espectacular que creo digamos, es un activo intangible. Fue una consulta. Ujú. Entonces, ¿se podría decir que los activos intangibles son volátiles? O sea, pueden cambiar su precio radicalmente. Tal cual. Eso es. Y Ya. por una razón, porque si se deteriora, piensen esto yo se lo trataba de explicar a los del Magíster de Finanzas en la mañana. Si tú quiebras, ¿cuánto vale tu marca? Cero, supongo. Cero. O sea, no vale. No vale nada, pues, porque quebraste. Pero si tú quebras, ¿cuánto cae de valor el terreno donde estás construido? No. Nada. Entonces los activos tangibles no pierden tanto valor como los intangibles si a la empresa le va mal. Por eso que es cierto, los activos intangibles son más volátiles. Por eso es súper difícil, por ejemplo, que una empresa ocupe el modelo de revaluación para los activos intangibles. No es imposible, pero es súper difícil por esa volatilidad, porque podría hacer cualquier cosa y podría nunca encontrar un valor razonable de calidad, sino que va a tirar la información a la chunte y eso como que no le presta ningún beneficio al inversionista en el sentido de tener información buena para tomar decisiones informadas. ¿Sí? ¿El profe? Ujú. Igual, un activo intangible igual podría conservar el valor aunque la empresa quiebre. Por ejemplo, una marca de tenis que hace raquetas, Ujú. quiebre la marca, pero aún así la gente tiene en la mente, por ejemplo, la marca Baolat. Baolat, ya. Dijimos Baolat Chile quebró. ya, quiebra, pero al final si es que alguien compra la marca como Baolat, se le va a hacer más fácil surgir que si es que crea una marca desde cero, porque la gente va a tener la confianza depositada en esa empresa. O sea, claro, pero es que no ha quebrado la marca mundial, pues, pero ¿alguien de aquí tiene una BlackBerry? ¿Ven? O sea, en desuso. Pero nadie se compra una BlackBerry ahora y no podemos negar que le metieron, que RIM, que era la empresa canadiense dueña de BlackBerry, le metió mucha plata para potenciar esa marca. Pero cuando fuiste arrasada y llegó un momento que las BlackBerry eran súper útiles porque te permitía enviar mucho mejor los correos y todo. Entonces muchos gobiernos, Estados Unidos particularmente, le daba BlackBerry a todos sus funcionarios públicos. Entonces tenía así una cantidad de clientes, digamos, fijos, si quieren verlo así, o cautivos durante mucho tiempo, pero te superó alguien y chao, y ahora BlackBerry no vale nada, literal. Profe, otra consulta. Podría ser así, Ah. Moisés. ¿Cómo calculo la rentabilidad de un activo intangible entonces? La utilidad es que te genera sobre el valor del intangible. Pero ya. Pero ¿y si no tengo el valor del intangible? No, pero tengo algo, pues tengo un costo, si no, nunca lo contabilizo. Por eso que miren, la propiedad intelectual uno puede decir, no, es que yo fui a patentar, fui a la SCD, a la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, y entonces me dijeron, mira, yo por 2 millones tú puedes patentar esto y listo, y esto es tuyo. Ah, propiedad intelectual. O si alguien tiene un emprendimiento y ha tratado de poner su página, otras cosas, va al INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y registra las marcas, registra los logos, registra las frases, así como precios bajos siempre. Tú no podrías poner supermercado Ruperto precios bajos siempre, te llega una demanda brutal, ¿entiendes? Está protegido por propiedad intelectual. Entonces, por eso que aquí tiene que haber un derecho legal que te proteja. Esa es la mayor o la mayor parte de las veces está protegido por la ley. Es que sí, es que tenía la duda por ejemplo, lo del Coliseo Romano, la Mona Lisa, me genera un ingreso, pero por ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo esa rentabilidad Bueno, sobre el... esos son los activos intangibles que existen, pero que no se pueden contabilizar en el balance. O sea, te diría que en realidad no esta clase de activos intangibles que nosotros vamos a ver aquí, porque los heritage assets, o sea, los activos como de patrimonio cultural o de herencia cultural, es un área de las que tiene que mejorar la contabilidad todavía. Es como los recursos minerales o los recursos naturales si es que no son minerales. Es un área donde debe, porque en esos casos particulares tú dices, ya, pero ¿cuánto vale? Si nadie nunca la ha tasado, es probable que yo no lo venda, etcétera. Deben regenerarse otras pautas
que las empresas no los necesitan todavía, dice, oye, da lo mismo cuánto valga el Coliseo Romano, la gente va a ir igual, ¿no? ¿Entiendes? Entonces quizá es irrelevante para ellos, pero podría ser que para alguna industria sea mucho más relevante. ¿Se entiende? Por ejemplo, las películas. Entonces, la película, y aquí viene el desafío, y con esto ya vamos a terminar. La película, ¿cuánto es la vida útil de una película? Infinito, o sea, no Indefinida, ¿o no? Definido suena mejor, pero alguien es diría, oye, pero la película no dura indefinidamente en el cine, pues. ¿Cuánto tiempo permanece una película que es un éxito? Como 2 meses. 3 quizás, si exagerado. O sea, a diferencia de Avengers Endgame, que en realidad es la más exitosa del mundo y la siguen de cerca Avatar, pero ya 10 años antes, y Titanic 23 años antes, el 97, o 22 años antes. Entonces uno dice, ya, pero ninguna de esas permaneció más de un año y no estamos yendo al chancho. ¿Se entiende? Pero quizá uno dice, pero después igual la voy a reproducir en el telecable, la voy a llevar a streaming, podría hacer merchandising con eso. Entonces, por ejemplo, después esto lo van a leer en el capítulo. Pero a Cars no le fue tan bien en la taquilla, vendió 400 millones de dólares, que es bien, pero no es un blockbuster de nuevo, no es el Rey León 1.000 millones de dólares o 2.800 millones de dólares Avengers Endgame. ¿Se entiende? Pero Cars después con los juguetitos del Rayo McQueen, de hacer negocios con el McDonald's, 8.000 millones de dólares en merchandising. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto invertí? No sé, pues desarrollar la película me costó 200 millones de dólares. Tengo el costo. ¿Se entiende? Que tú dices, no, es que el fair value es que no sé cuándo se va a agotar, hasta dónde proyecto los flujos de caja. La mayor parte viene al principio, no sabemos. ¿Se entiende? Entonces, por eso la fórmula del ancho de banda podría darse que tiene una vida útil finita, que tiene una vida útil infinita como un derecho perpetuo de sacar agua, o que tiene una vida útil indefinida como las marcas. Disney, y ahora termino con esto y te contesto la pregunta, Jair. Disney decía, mira, los personajes que tengo podrían valer mucho. Al tercer trimestre del año pasado tenía 23.215 millones de dólares en intangibles, y película era la mayor parte de eso, pero tú pudiste decir, oye, el ratón Mickey vale 50 millones de dólares, los personajes de Marvel valen tanto, etcétera, y eso era antes de que se terminara de fusionar con Fox, y con la adquisición de Fox te aparecen otras cosas que quizá uno no vio venir, las secuelas, o Disney particularmente dice, mira, mis películas tienen vida útil de 10 años, pero alguien dice, oye, pero si fue al cine y en el cine generó el 95% de su ingreso y con streaming generó otra cantidad distinta y con la que la deja reproducir en otras plataformas generó el 5%, bueno, lo único que queremos ver ahí es que la depreciación quizás no es lineal, debiésemos ocupar otra de las formas de depreciación que mostrábamos antes. Por esa razón, porque los beneficios se concentran más al principio, va al cine, y la primera semana del cine marca la pauta, ahí es donde están todos los ingresos. Entonces tú dices, después de eso quizás no hay nada. ¿Se entiende? Ahora sí, Jair. ¿Y puede haber como un activo intangible que no pierda ningún tipo de valor? O sea, por ejemplo, no sé, el Coliseo Romano, ¿sí? El Coliseo Romano. Ahora la gente no está yendo al Coliseo Romano, pero el Coliseo Romano tampoco tiene como un valor de mercado, pero aún así no creo que ahora el valor de lo que significa el Coliseo Romano como que disminuya ahora que la gente no va. Por Entonces, el contrario, sube más, como que yo tenía planeado el viaje a Italia y justo fue de los primeros en contagiarse, entonces no pude ir. Pero apenas podamos volver, voy al Coliseo Romano. ¿Se entiende? Como que va a crecer, hay un fervor por ir. ¿Se entiende? Particularmente que eso era lo que yo trataba de decir en el capítulo de propiedades, planta y equipo, que en el fondo, como tú sabes que eso se va a desmoronar algún día y ya no va a existir, cada vez más hay más demanda por ir. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, bueno, estos meses le pasaba mucho a las concesionarias automotrices, oye, nos fue mal 3 meses, pero con el 10%, toda la gente salió a comprar, el 10% de la FP, toda la gente salió a comprarse autos, entonces las empresas quebraron stock en todas las marcas, no tienen dónde más autos que vender, no hay nada, están secos, que están llamando que los traigan de Japón, que los traigan de Estados Unidos, todos se volvieron locos comprando autos. Entonces te podría pasar lo mismo, mira, en 6 meses no va a poder ir nadie, pero quizá aumenta la demanda en los próximos 2 años 50% más y en realidad en valor presente generaste más flujo. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Sebastián.
Profe, pero había un ejemplo que también daba usted en uno de los textos sobre la Bella Durmiente, o no me acuerdo qué, pero ahí qué pasaba entonces con el tema de la depreciación de los años, ¿eran 100 años, algo así había Sí, es entendido? que Disney vendió un bono a 100 años, pues entonces te decía, mira, te pago en 100 años. Ah, ya, vale, vale. O sea, no era un activo, para ellos era un pasivo, porque ellos se habían endeudado a 100 años. Pero en el fondo, la lógica es la misma, onda, lo que baja cada año es súper, súper poquito, no es mucho. ¿Se entiende? Porque 100 años es un periodo muy, muy extenso y quizás en realidad suba, lo que decíamos con las propiedades de inversión, quizás baja en términos nominales, pero en términos reales le ajusto la inflación y sube. Perfecto, profe, gracias. ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, Estén bien. acuérdese que vamos a quedar hablando. La verdad, que menos mal, Profe, la verdad. los puntos previos se los cobramos por correo. Sí, por correo, para yo contestarle hecho cuando lo haya planillado. Vale, vale. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau.